Matías Medaglia, ocupo el cargo de controller en la firma y les cuento un poco de cómo nace Polymetal. Polymetal se crea en 1986, cuya actividad era el corte y rectificado de aceros para elásticos y resortes para automóviles, y en una nave continua, al lado de un terreno continuo, se crea Febanoa, que era un centro de servicio de corte de chapa. En 1992 se fusionan ambas compañías, siempre de los mismos propietarios nacionales, y en 2005 se empieza a incursionar en la fabricación de llantas de aleación, producto que era totalmente importado desde Brasil, y nos dedicamos íntegramente a la fabricación de este producto. Empezamos con unas 11.000 llantas anuales, con alrededor de unas 15 personas dependientes de la firma, y con 2 naves que ocupaban alrededor de unos 6.000 metros cuadrados cubiertos. En ese momento nos embarcamos en un ambicioso plan de inversiones de aproximadamente unos 42 millones de dólares, que se invierte en maquinaria, en instalaciones, y que nos hace llegar a la planta que tenemos hoy, con una capacidad de unas 750.000 llantas anuales, con una producción actual de 550.000 llantas, dentro de las cuales somos 410 personas que estamos trabajando en la firma, con un producto único dentro de la industria argentina, que se fabrica acá en San Luis, con gente íntegramente de San Luis. Este producto es destinado directamente a las terminales automotrices, las cuales los montan en los vehículos y son exportados al resto del mundo. Soy Matías Roberto, actualmente gerente de planta de Polymetal. Respecto al proceso productivo, vamos a empezar desde la recepción de materia prima. Nosotros obtenemos el material por parte de nuestro proveedor, que es Aluar. Aluar nos provee el lingote con la aleación ya correcta que necesitamos para nuestro producto. De allí vamos a pasar a un proceso que no es directamente productivo, pero sí es de gran importancia para nuestra pieza, que es matricería o la fabricación y mantenimiento de moldes. Polymetal tiene una planta de matricería que tiene capacidad para fabricar sus propios moldes, así como realizar también los mantenimientos de los mismos en línea. De aquí volvemos a saltar a la parte de fundición. Tenemos 2 tipos de hornos. Un horno que es básicamente el que funde lingotes y puede fundir ruedas que puedan ser rechazo propio del proceso. Y un horno que recupera la viruta, que después vamos a ver en un proceso más tarde, que se genera en el proceso de mecanizado. Entre de estos 2 hornos sale un poco el material que nosotros utilizamos, y son hornos que están trabajando alrededor de los 760 a 780 grados. El material del horno se vierte en una cuchara de transferencia. Esta cuchara necesita pasar por un proceso de desgasificado. La intención de este proceso es buscar la densidad correcta para el material y eliminar escorias y cualquier otra cosa que pudiera tener el material que no fuera adecuada para luego la fabricación de la pieza. De aquí pasamos a la parte de preparación de los moldes. Los moldes tienen que ser pintados con pinturas especiales, pinturas que son desmoldantes por un lado y tienen también la capacidad de retener o de disipar temperatura dependiendo de la necesidad del proceso. Los moldes se calientan, la temperatura de trabajo de un molde está oscilando a los 500 grados
y una vez que está en máquina a esa temperatura es cuando el molde se hace operativo para poder inyectar el aluminio. De aquí vamos al proceso de inyección. Vuelve la cuchara de transferencia que veníamos desgasificando y vimos anteriormente, con la cual vamos llenando los termos. El termo y el proceso en sí es llamado proceso de inyección a baja presión. Trabaja de una forma muy similar a lo que sería el sifón de soda. Se inyecta aire en el termo, eso hace que el aluminio suba por presión y el aluminio líquido llena la matriz. Después, por medio de un sistema de refrigeración por aire, se trabaja la matriz en temperatura y se espera la solidificación de la pieza. De aquí vamos a un proceso de inspección. Es el primer proceso de inspección importante, es el proceso de inspección por rayos X. 100% de nuestros productos debe ser inspeccionado por rayos X. Se inspecciona el nivel de porosidad y materiales extraños que pudiera tener, obviamente siempre buscando que las piezas estén dentro de las normas solicitadas por nuestros clientes. De aquí en adelante, toda pieza que fuera rechazada en los procesos de inspección vuelve a ser refundida al horno. La pieza sigue por el proceso hasta corte de colada. Este proceso básicamente lo que busca es eliminar la zona central, llamada mazarota, que es por donde se inyecta la pieza, y lo que posteriormente genera el lugar donde va a terminar siendo el agujero central de la rueda. De aquí la rueda va a un proceso de tratamiento térmico. Este proceso tiene como objetivo, por medio de una modificación térmica de la estructura del material, buscar incrementar la resistencia de la pieza. El proceso de mecanizado está basado en dos etapas, una etapa de torneado y una etapa de perforado. La etapa de torneado deja la silueta general del aro de la llanta, y la etapa de perforado genera las perforaciones para los bulones, válvulas y demás. El proceso en sí es robotizado y automatizado. Y para la liberación del proceso se realiza una medición 100% de las características de los planos de los clientes en una máquina de medición 3D. Dado que la rueda no puede tener filos y no debe tener marcas y golpes que después pudieran empeorar el aspecto, se hace una revisión general en donde de forma manual un operador elimina los filos y cualquier marca que pudiera tener previo al proceso de pintura. De aquí se va a un proceso, una pequeña línea de lavado, asegura que la pieza no tenga polución y mugre de los propios procesos anteriores. Ahí entra en una máquina automática, una máquina de control por medio de inyección de helio. La pieza, básicamente, uno de los objetivos de la rueda es que sea hermética, no puede perder aire. Las cubiertas que hoy se montan en los vehículos sin cámaras hacen el sello directamente con la rueda, con lo cual la rueda tiene que ser 100% hermética. De aquí en adelante se va a un proceso de control dimensional. Es un control de todas aquellas características que nombramos anteriormente en mecanizado. Tiene como objetivo controlar los diámetros de talón y ancho de talón. Estos son básicamente las dimensiones que van a tener después contacto con la cubierta. Y también todo aquello que pudiera generar vibraciones que le llamamos alabeo, excentricidad y desbalance. De esa línea pasa la línea de pintura. La línea de pintura la vamos a separar en tres etapas. Línea de primer, línea de color y línea de laca transparente. La línea de primer trabaja bajo aplicación electrostática debido a que el primer es en polvo y no líquido.
Esta es la primera capa que se le agrega a la rueda y es la capa de mayor protección. Toda la rueda va enteramente pintada con primer, excepto ciertas zonas en las cuales tiene contacto con bulón, con masa de freno y demás, las cuales por un tema de seguridad no deben tener pintura. Una vez horneado este primer, va a la línea de color. Aquí en la línea de color tenemos ya otro tipo de pintura, es pintura líquida. Esta pintura se aplica por medio de aspersión. De vuelta la línea siempre es continua y automática. No se hornea directamente, pasa por una primera operación de oreado. Del oreo va a la línea de laca, que sería la tercera parte. La línea de laca también es líquida, muy similar a la anterior. La laca es transparente, puede ser brillante o mate y es básicamente la que termina de darle la terminación final, la definición final de aspecto a la pieza. De ahí va a otro horno donde termina de ser curada la rueda, ya con todos sus procesos de pintura y terminado el horno sale la rueda final a la inspección final. En la actualidad estamos trabajando con nuestros clientes para poder ocupar la capacidad total de planta y lograr esas 750.000 ruedas fabricadas en San Luis con mano de obra de San Luis que se destina a automóviles, pick-up que se utilizan en Argentina y en el resto del mundo.